Hola, ahora les hablaré sobre las estrategias verbales y extraverbales basándose primero en el nivel fónico, que sin duda es la pronunciación adecuada, segmental o no segmental, haciendo uso de acento, entonación, ritmo y pausas que aseguran una eficacia comunicativa. Vamos a ello. Es cierto que por un lado debemos intentar que el niño abandone poco a poco los hábitos fonológicos y fonéticos que no corresponden propios del español, pero también debemos ayudarles cuando les es difícil pronunciar palabras, usar entonación y todas esas cosas, sin olvidar ejercitar las estrategias prosódicas. Algo que me gustaría destacar es el silabeo demorado y la acentuación marcada en las letras mayúsculas y esas cosas, que un ejemplo sería cuando está el enunciado de verdad y seguro y lo dicen como de verdad y seguro, no respetando ni la acentuación, y pues se demora esa emisión a la hora de decir las sílabas. Podemos encontrar lo contrario, que en vez de que sea una pronunciación lenta, suele ser muy rápida. Por ejemplo, si comparamos anda, anda y anda, anda, respectivamente de forma lenta, lo dado y lo interpretado es una exhortación. El verbo obviamente mantiene su significado, pero realmente es un valor muy apresurado y puede mostrarse como enfado. Este y otros casos lo que provoca es no transmitir la misma información del enunciado a la hora de hablar. Por ello es importante conocerla y saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre el paralenguaje o el lenguaje gestual, que si bien un análisis oral no solo puede ser basado en cómo hablamos ni cómo lo decimos, sino también tiene mucho que ver los gestos y cómo nos movemos. Así que vamos a ver de qué trata. Los gestos y los movimientos del cuerpo ayudan a mostrar nuestra intención y a interpretarla. En efecto, los gestos comunican, ya sea de manera acompañada, como es un ejemplo de cuando decimos comí un pedazo de pastel así de grande, mi hijo es así de alto, o ya sea sustituyéndolo. Por ejemplo, Juan es muy, y hacemos un movimiento que simule alto o no tan alto, y eso participa en la regulación de la interacción. Otro ejemplo muy claro donde utilizamos el lenguaje gestual es cuando cerramos nuestro puño y dejamos el pulgar arriba, que eso puede significar bien hecho, está bien, aprobado, ok, entre otros, que eso inclusive puede sustituir el lenguaje verbal por completo. Bien, ahora vamos a ver cómo es en relación con la construcción sintáctica, que básicamente es la temática de estudio de las categorías pragmáticas. Bien, si una de las metas de este proceso de enseñanza-aprendizaje es aprender a argumentar, a negociar el significado, y una de estas estrategias que soportan esta actividad es el empleo de conectores, que daré algunos ejemplos, como son conectores de adición y además, encima, o, ni, es más aún, asimismo, otros que son de oposición, pero sin embargo, aunque, con todo, aún así, al contrario, en cualquier caso, en todo caso, de todas las maneras, de causa y de justificación, que es otro ejemplo, que es por qué, es que, ya que, al fin y al cabo, y en consecuencia,
que es así, así que, así es, como que, pues, entonces, por lo tanto, en consecuencia, en consiguiente, en condicionalidad, sí, a no ser que, etc. Bien, ya para finalizar, vamos a ver cómo es en relación con el léxico, que el análisis del discurso oral ha favorecido también en el estudio de la variación léxica, de acuerdo con la situación de la comunicación, en fin de la misma y las características de los usuarios que participarán en la interacción. Más allá del léxico estándar aprendido, propio de los registros más o menos elaborados, se planea ahora el aprendizaje del léxico marcado con rasgo informal de las frecuencias léxicas coloquiales. No cabe duda que ciertos empleos léxicos coloquiales representan una marca relativa a la edad, nivel sociocultural y género de los interlocutores. Así, las voces jergales y agóticas transmiten características de los individuos que las pronuncia, reflejan al mundo cultural a la vez de una especie de seña de identidad del grupo que pertenece. Bien, con esto se da a entender que a veces hay palabras que son coloquiales que nos hacen ser partícipes de algún grupo o de una comunidad y que estas palabras nos representan. Por ello es importante que junto al significado dado se estudie, como ya se ha señalado, el significado inferido o interpretado del sentido de la palabra que adquiere en uso como la táctica del usuario en concreto, con características sociales, culturales, ideológicas, etc., dentro del plan o la estrategia para lograr una meta. La regulación social de la comunicación, principios y máximas, la conducta interaccional española. El éxito al que se aspira siempre en las comunicaciones, además de las acciones e interacciones aisladas, son el conjunto de la actividad de emisoras y destinatarios. La interacción comunicativa significa un intercambio de información, pero no debemos de olvidar que en cualquier interacción necesitamos de la colaboración del destinatario. Y es que conversar es, metafóricamente hablando, una negociación, y esa negociación debe quedar regulada en una serie de principios o máximas, los cuales son: número 1, los principios de cooperación. Estas son unos tipos de reglas básicas para la interpretación de la comunicación. Número 2, principios de cortesía. Esta lleva a cabo las 6 máximas: la del tacto, la de generosidad, la de aprobación, la de modestia, la de unanimidad y la de simpatía. Y está la número 3, que son principios de situación. Esta está más enfocada en cada lengua y en cada cultura. Y también es porque está sometida a una última instancia de menor a mayor educación, a su relevancia y a la eficacia de sus enunciados. Y si bien este tipo de conversación son más preguntas y respuestas, el destinatario puede elegir el ya no contestar las preguntas o contestar algo que no es de acuerdo a la pregunta, y eso ya no nos permitiría mantener la conversación de manera fluida. Y es que otro proceso fundamental de la conversación es la alternación de los turnos para hablar, porque si bien no está como organizado de que te toca a ti o te toca a ti, no, sino que es más bien los mismos hablantes son los que dan esa pausa para que su compañero ahora es el que comienza a hablar o viceversa. A modo de conclusión, uno de los últimos retos de la lingüística ha sido enfrentarse al estudio de lo oral, de lo dialogal, y más en concreto de la conversación cotidiana. De otro modo, ha tenido que escribir y explicar una serie de hechos lingüísticos, fonóticos, sintácticos, léxicos, fraseológicos, etc., sin a su vez descuidar el estudio de la conducta interaccional, de los principios que controlan y explican el desarrollo de la conversación para lograr fines previstos. Saber expresar los tipos de acciones, las intenciones o puntos de vista o dar argumentos, etc. Todo aquello dentro de una situación de comunicación determinada y ante unos usuarios concretos, pues de la mayor o menor adecuación de una expresión a dicha situación depende de gran parte de la eficiencia y efectividad del discurso.
esto ha sido todo por nuestra parte. Realmente esperamos que esta información haya sido de utilidad y esperamos que tengas un bonito día. Nos vemos después.